buenos días, amigos y amigas. El invierno ya llegó a nuestras vidas y a las Islas Canarias. Llega la Navidad y consigo un ambiente familiar, caluroso y sobre todo lleno de esperanza. En esta época recordamos que Jesús vino un día a morir por ti y por mí, para que si creemos en Él no nos perdamos, sino que vivamos para siempre con Él. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a Hope Home, la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir con otras personas. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues comencemos. Enfoque misionero. Gabriel llegó por primera vez a esta remota ciudad de la India. No sabía qué le esperaba, pero había escuchado una pequeña y tranquila voz que lo impulsaba a ir. Gabriel se había retirado de la escuela por un año por problemas de salud, pero un amigo le habló de un poblado en la montaña donde la gente nunca había oído hablar de Jesús. Aunque su salud empeoraba, sintió que debía ir. Le dijo a Dios: ya que me enviaste aquí, debes mejorarme, tienes que sanarme, tienes que cuidarme. Dependo completamente de ti para todos mis problemas de salud. Al llegar a la ciudad, Gabriel descansó y oró por una semana. Luego tuvo que hacer un largo viaje para ver a un doctor. Un examen de sangre reveló que su salud había sido restablecida, su oración contestada. Gabriel volvió listo para poner toda su energía en servir a esta comunidad, pero pronto se dio cuenta de los desafíos que enfrentaba. Debido a la altura hacía frío, debía caminar para buscar agua y los vecinos no conocían los principios básicos de salud. Vemos a un niño en casa muy sucia. Juega en el barro. Aquí vemos muchas heridas. No sé cómo darles ayuda médica. Él siente frío. Hace mucho frío aquí. Aunque Gabriel tenía permiso de los líderes locales, muchos se oponían a su presencia, pero los niños lo querían. No había escuela en el lugar, así que convirtió su hogar en salón de clases. La mayoría ahora está comenzando a escribir y están escribiendo. Ya saben cómo escribir A, B, C, D y saben leer. Algunos están escribiendo el 1 hasta 100 y también deletrean. Fue muy difícil que me aceptaran. Tardé casi 4 meses en hacerme amigo de ellos. Me puse muy feliz cuando finalmente me aceptaron como parte de su comunidad. La gente comenzó a invitar a Gabriel a pasar tiempo con ellos. Él está cortando la banana. Esta noche comemos flor de banana. Estamos cortos de dinero y no nos quedan vegetales. Así que comeremos banana. Pronto Gabriel, conversando sobre principios de salud, a veces incluso hablaban acerca de la fe. Cuando me preguntaron: ¿qué hay en tu vida que te hace tan feliz? Entonces comencé a compartir el amor de Jesucristo. La gente disfrutaba escuchar de su esperanza en Jesús. Era un concepto que nunca antes habían escuchado. Muchos aceptaron a Jesús y comenzaron a reunirse los sábados. Se abrieron puertas maravillosas, pero Gabriel todavía se desanimaba a veces. Se sentía solo. Una salida era visitar un mercado cercano de vez en cuando, pero aún esto tenía sus desafíos. Están fumando estas ancianas. Ya no soporto ese olor. Pero tengo que aceptarme. A veces me confunde por qué Dios me mandó a este lugar. Este es un lugar de un campo misionero. Pero Gabriel no se rindió. Caminó tan rápido como podía hacia otro poblado cercano para compartir las buenas nuevas. Aunque me siento cansado, no me rindo. Iré, los reuniré y les hablaré del amor de Jesús. Después de este año de ministerio, Gabriel supo que quería una sola cosa:
seguir la voluntad de Dios para su vida. Su deseo de profundizar en la Biblia lo llevó a inscribirse en la Escuela de Teología de la Universidad de Spicer. Cuando fui a la ciudad sabía que mi salud era muy mala y que incluso podía morir, pero me apasiona poder llevar el Evangelio a los no alcanzados. Hoy, Gabriel está feliz en Spicer, una escuela dedicada a enseñar y capacitar estudiantes para un propósito mayor. Su sueño es convertirse en un plantador de iglesias de tiempo completo y agradece a la familia misionera que paga sus estudios para que su sueño se haga realidad. Una comunidad cerca de Spicer no tenía escuela. Así como Gabriel enseñó a los niños de su poblado, la universidad ha abierto un salón de clases. La gratitud de los padres muestra que se necesita mucho más. Una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir una nueva escuela para esta necesitada comunidad. Por favor, oren por esta oportunidad cerca de la Universidad de Spicer. Oren para que más gente encuentre esperanza en Jesús, como los vecinos de Gabriel. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Momentos musicales. Noche de amor, todos duermen derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Gloria a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá no céu, boas novas de perdão, graça eterna, salvação, prova desse amor, da de amor, ver que veo resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Jesus, o Salvador, vinde todos
nós lhe pedir que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos, sean bienvenidos a nuestra escuela sabática online a distancia. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares a través de este programa especial de sábado. Quiero agradecer a los jóvenes que hoy están conmigo, que van a participar en esta escuela sabática. Tenemos en el orden de iglesias, desde vecindario, tenemos a la directora de jóvenes de allá, Melissa, un saludo, bienvenida a nuestra escuela sabática. Muchas gracias, pastor, y muy feliz sábado a todas las familias que están en sus hogares y que puedan pasar un lindo sábado, bendecido y en la presencia de Dios. Muchas gracias. Y de la iglesia de Telde, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme una vez más y espero que esto sea de edificación para todos los oyentes. Por supuesto que es una bendición. Más de 100 personas se comunican cada sábado a través de esto. Llegamos a ellos. Y bueno, de la Iglesia de Las Palmas, la anfitriona, como siempre, gracias por ahí, Yasmina, por estar con nosotros. Buenas a todos, feliz sábado y no, gracias a ustedes, gracias a Dios. Y como decían mis hermanos y mis amigos, esperamos que este vídeo sea de bendición para todos. Gracias, gracias. Bueno, para iniciar con la bendición de Dios, voy a pedirle a Alejandro que nos dirija, por favor. Querido Padre, te damos las gracias por este ratito que nos das, por este privilegio de poder todos juntos estudiar un poquito más tu palabra, Señor. Te pedimos que a cada persona presente en este vídeo, Señor, que nos transmita sabiduría e inteligencia, que nos permita entender y aprender tu palabra, reflexionar bien sobre ella, entenderla bien, Señor, y que seamos edificados en ti, en tu palabra y en tu espíritu. Sea tu voluntad en todo momento, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Amén. Muy bien, estamos llegando al final de un trimestre de estudio. Hemos estado revisando durante el trimestre el tema de la educación. Y estamos llegando al final de este trimestre. Y vamos a ir a nuestra lección de esta semana. Es un tema muy interesante el que vamos a ver hoy. Hoy tiene que ver con el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Fíjense qué interesante. Qué manera de concluir este trimestre. Y es analizando, pues, prácticamente cuando seamos redimidos en el cielo, estemos allí, cómo seguiremos aprendiendo del Señor siempre. Esto realmente es maravilloso. Nuestro texto de estudio, de análisis, nuestro texto central está en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué interesante, ¿no? Que Pablo estaba intentando describir cómo era el cielo, el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Y él dice que lo que él vio supera todas nuestras expectativas en cuanto a la belleza y lo maravilloso que es el cielo. Así que, pues ojalá que a través de este estudio, el estudio de esta semana, justamente vamos a ver lo que nos dice la inspiración, la revelación divina
sobre la mejor escuela de posgrado, una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Esto realmente es maravilloso, ya que estamos hablando de la educación, el tener la seguridad de que nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento aumentará aún estando en el cielo, donde Jesús será nuestro maestro de forma directa. Ahora bien, el propósito del estudio de nuestra lección de esta semana. Bueno, en primer lugar, analizar los conceptos bíblicos de la existencia en el más allá. Esto es interesante. Esto será uno de los propósitos de nuestro tema de esta semana, del día sábado, del día de hoy, nuestro repaso. En segundo lugar, es bueno experimentar la sensación, la emoción de que algún día viviremos en ese lugar que el Señor ha preparado. Y en tercer lugar, enseñar los principios bíblicos de una vida nueva en el más allá. En fin, esos serían nuestros 3 grandes objetivos de la lección de esta semana. Y es que la Biblia nos da una visión amplia del tema del cielo, de la tierra nueva, incluso la educación y la vida que tendremos durante toda la eternidad. Hoy, en esta mañana de sábado, vamos a analizar este tema y vamos a ver 3 pinceladas de cómo será la educación en el cielo. Así que vamos a entrar en ello. El bosquejo de la lección de esta mañana es 3 partes. La primera parte, el destino de los muertos. La segunda parte, el cielo, hogar de los redimidos. Y la tercera parte que vamos a estudiar es la escuela en el más allá. Así que con mis colaboradores vamos a analizar estos 3 puntos durante el tema de hoy. Pues vamos al primer punto, que tiene que ver con el destino de los muertos, es decir, aquellas personas que mueren en el Señor, confiando su vida en Jesucristo. ¿Cuál será su destino final? Vamos entonces a ir a la primera sección y le voy a pedir a Melissa que nos ayude a trabajar con esta primera pregunta. ¿Qué esperanza se nos ofrece? De acuerdo a los textos que aparecen ahí, hay un denominador común en estos textos. En San Juan 6:54, el texto que es el corazón del Evangelio, San Juan 3:16, ¿verdad? Primero de San Juan 5:13, primero de Timoteo 1:16, Juan 4:14, Juan 6:40, Judas 1:21 y Tito 3:7. Son textos todos muy interesantes que tienen un denominador común con respecto al futuro de aquellas personas que mueren en el Señor. Así que vamos a permitir que Melissa entonces intervenga en estos momentos y nos trabaje la respuesta a esta pregunta. Adelante, Melissa. Bueno, primeramente, como toda la humanidad, siempre fue una incertidumbre el hecho de preguntarnos siempre qué hay más después de la muerte, qué hay detrás cuando uno ya muere. Entonces, primeramente tenemos que partir de qué sucede, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Cómo Dios nos habla en su palabra y cómo Él nos explica qué significado tiene la muerte y cómo Él lo llama a la muerte. Y por eso analizamos primeramente en los versículos de Eclesiastés 9, del 5 al 7, ¿verdad? Que los muertos nada saben. Y de alguna u otra manera sabemos cómo el enemigo interviene todo el tiempo, desde siempre, en engañar a la humanidad acerca de qué hay más, cómo se van presentando las personas que mueren y demás. Pero nosotros al estudiar la palabra, al reflexionar en la palabra, nos damos cuenta que, como dice Jesús en su palabra, ¿verdad? Que en Juan 11, del 1 al 14, ¿verdad? Que dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces ahí nos explica el gran maestro Jesús de cómo él representa la muerte. Es un sueño,
es un sueño y ahí tiene significado la venida de Jesús. Porque claro, todos sabemos que cuando Cristo vuelva, con la esperanza que tenemos en Cristo, al aceptarle a Cristo, sabemos que resucitaremos y estaremos en vida eterna. Entonces, eso es primeramente cómo Dios llama, cómo Jesús llama a la muerte y sabemos que es un sueño. Entonces reflexionamos en eso. ¿Qué otro? Que sabemos que la muerte es pasajera. La persona que muere ya no puede dimensionar, no siente absolutamente nada, como vimos en el versículo, en los versículos anteriores de Eclesiastés. Entonces, si analizamos también en el versículo de Juan 6:54 que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo te resucitaré en el día postrero. O sea, es la comunión que nosotros tenemos con Jesús día a día, es lo que va logrando y va perfeccionando nuestro carácter para cuando Él vuelva. Y lo más lindo que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? Que es el versículo, como usted llamó, ¿verdad? El versículo principal del Evangelio para mí también y creo que para todos, el que dice, ¿verdad? De Juan 3:16, ¿verdad? De que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, o sea, el amor de Dios es maravilloso, o sea, Él dio a su único hijo para que muera por todos nosotros. Pero dice también algo muy importante, que todo aquel que en Él crea, o sea, nosotros creemos que Él fue, que Él es. Y me quedo también con el versículo que sigue, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que sabemos que la muerte no queda ahí, sino que tanto nos amó Dios que, o sea, su único hijo, lo único que Dios tenía es por amor a nosotros y por un propósito que es estar con Él. Porque dice, para que el mundo sea salvo por Él, o sea, que no nos perdamos y que estemos en la eternidad en la patria celestial. Entonces, sabemos que la muerte no es pasajera en ese sentido. Y lo más lindo y la pregunta principal de lo que se estudia en la escuela sabática de esta semana es la esperanza que nos ofrece. Si analizamos cada uno de los versículos estudiados en Juan 6:54, en Juan 3:16, en 1 Juan 5:13, en Juan 4:14, en 1 Timoteo, todas hablan de la vida eterna. O sea que nosotros no nos quedamos ahí, sino que nosotros nos estamos preparando para estar en la vida eterna con Cristo Jesús, con el Padre. Y también por eso me gusta mucho también que voy a leer los versículos que dice cómo la esperanza que Dios nos da, o sea, Él en cada momento nos recalca la esperanza y las promesas, y Él no es hombre para mentir, o sea, las promesas de Dios son maravillosas y nos tiene que motivar a poder seguir en sus caminos. No es fácil, sabemos que el enemigo hace de todo, hace todo lo posible para sacar el lugar, el protagonismo que Dios representa en nuestras vidas, para que desviemos todo para ir en el camino de Dios. Pero por eso dice Dios y por eso guardar siempre en nuestro corazón lo que el Maestro nos dice, en que dice aquí en Juan 4:14, por ejemplo, más que el bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, cada uno de los versículos habla de la vida eterna. Dios en todo momento nos recalca que hay una vida eterna y que debemos confiar en Él y luchar hasta el final, porque veremos esa vida eterna, que estaremos con Él, junto con Él, y sabemos que nos preparamos aquí en la tierra, pero que al final con esperanza, vivir una comunión con Cristo Jesús, lo vamos a lograr, porque esa es la esperanza, esa es la fe que tenemos, porque dice Él, el que cree, dice,
el que cree. Entonces, nosotros colocamos nuestra esperanza en Él y, y Él hará el resto porque confiamos en Él. Entonces me quedo con estos versículos también maravillosos. Excelente, muchas gracias. Has resumido perfectamente con respecto a la pregunta, ¿verdad? El tema de la muerte, que es un sueño, como la mentalidad de los judíos era un sueño, un dormir, un descanso. Los judíos tenían la creencia en la resurrección. ¿Te acuerdas que cuando ha leído San Juan 11, cuando dice que Lázaro ha muerto, cuando llega a Betania, a la aldea donde estaba Lázaro y su familia, Marta le dice, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice Jesús, tu hermano va a resucitar. Ay Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, porque ellos creían en el día final, el gran día en el que el Señor vendría. Entonces, ellos creían en el día postrero, en el día final. Ellos tenían la esperanza de la resurrección, creían en la resurrección. Así que la mentalidad judía, eso es importante. Así que muchas gracias, has expresado muy bien el tema de la esperanza de la resurrección, la esperanza de la segunda venida. Así que interesante. Vamos a seguir ahora con la siguiente sección. Y en la siguiente sección es Alejandro quien va a participar con nosotros con la siguiente pregunta. Bueno, la segunda sección tiene que ver el cielo, el hogar de los redimidos. Una vez que cuando Cristo viene por segunda vez, los que están muertos en el Señor resucitan y luego los que estén vivos serán trasladados al cielo, arrebatados al cielo. Entonces, voy a analizar cómo será el cielo. Ya hemos dicho que Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que el Señor ha preparado para nosotros. Así que será algo realmente bello, pero vamos a permitir que sea Alejandro el que nos explique esta sección, ¿sí? La Biblia dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza ni dolor. Bueno, le estaba contando a Alejandro que ayer fue el sepelio de un pastor amigo mío en México. Un médico, era médico y era pastor. Trabajamos juntos por un buen tiempo y era un amigo entrañable. Así que esta promesa tiene que ver con eso. Pero Alejandro nos va a explicar cómo será esto. ¿Cuán diferente será este mundo con lo que el Señor ha preparado para nosotros? Interesante. Vamos a ver que Alejandro sea el que trabaje esta pregunta. Adelante, Alejandro. Bueno, cuando leí esta pregunta, pues lo primero que me vino a la mente fue el pensar que me resultaría muy difícil, yo creo que a mí o a cualquiera de nosotros, explicar cómo va a ser el cielo cuando lleguemos allí. La palabra nos da muchas imágenes, nos describe muchas cosas de cómo son en el cielo. Por ejemplo, en el final de Apocalipsis, los últimos capítulos nos describen las puertas de oro, por ejemplo, o el jardín del Edén, que me imagino que habrá algo parecido cuando estemos allí. También nos muestra más o menos cómo podría ser. A lo largo de la Biblia podemos ver distintas imágenes. También del espíritu de profecía. Elena de White hace muchas aclaraciones, gracias a Dios por eso. Nos ayuda bastante, la verdad. Pero a pesar de no tener una idea 100% clara de cómo podría ser todo, sí tenemos esta maravillosa promesa, que es el hecho de que no habrá dolor, de que no habrá llanto, de que no habrá clamor. Creo que nadie puede decir cómo puede ser una vida así, porque por desgracia vivimos de esa forma, naturalmente. Como el pastor acaba de decir, esa esperanza de volver a ver a su amigo y a nosotros, a todos nuestros seres queridos, eso es algo que está en nuestro corazón, que
Es que cómo no vamos a creer eso, es una promesa maravillosa, es decir, es algo innegable y que estamos deseando todos, ¿no? Sí es cierto que Melissa lo mencionó antes también. Hay un libro de Elena de White que se llama Cada día con Dios. Y específicamente la carta 41 del 7 de diciembre sería. Pues en esa carta habla de que, bueno, nuestro carácter será restituido a... Bueno, nuestro carácter no, más bien seremos restituidos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sin embargo, nuestro carácter será definido ahora. Las pruebas que estamos pasando ahora, todos los retos que Dios nos pone para fortalecernos en Él, eso determinará nuestro carácter cuando estemos en el cielo. Según Elena de White, seremos cambiados menos nuestro carácter, que nuestro carácter está cambiando ahora. Y según cómo nos apoyemos en Dios para superar esas pruebas, así será nuestro carácter en el cielo. Eso a mí me hace entender que cuando vayamos ya con nuestro Señor, unas personas tendrán un carácter, otras personas tendrán otras. Y esto podría crear confusión en la gente y muchas personas podrían como esforzarse por sí mismas, por ser perfectas. Tengo que tener un carácter muy grande para poder estar a semejanza de Dios. Y esto no es así. En Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, hay que dejarle todo, las cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros retos, digamos, a Dios. Y Él irá con nosotros y nos dará todas las fuerzas, todas las capacidades necesarias para superar esos retos y tener ese carácter que Él quiere que tengamos para que disfrutemos de toda la gloria que habrá allá cuando lleguemos. Una imagen que yo creo que podría asemejarse mucho sería la de cuando estamos de celebración y la música como que posee nuestro cuerpo y de pronto perdemos toda la vergüenza y todo el miedo y nos dejamos llevar y todo. Pues yo me imagino algo así en el cielo, pero honrando y glorificando a Dios y disfrutando todo con una alegría impresionante. Y me quedo corto seguramente, pero seguro algo así de maravilloso, esas sensaciones tan buenas. Es lo máximo a lo que yo puedo decir de cómo puede ser una vida allí en el cielo. Pero paz, tranquilidad, disfrute, gozo. Estoy deseando verlo y estoy seguro que todos también. Y bueno. Bueno, yo creo que eso es parte de la emoción que nos va a embargar cuando estemos ahí. Por ejemplo, yo he perdido a mi madre. La amé mucho porque ella fue la verdad que Dios la utilizó para que providencialmente yo pueda llegar a estudiar a la Universidad Dentista. Y me hice pastor porque prácticamente ella trabajó para mí mi primer año. Ya después yo caminé solo, pero ella me dio un empuje. Murió mi madre como 3 años. Luego murió un hermano mío con quien me fui a estudiar a la universidad y él también me llevó a la iglesia, me condujo a la iglesia. Yo creo que el Espíritu de Dios utilizó también a mi hermano para que yo llegara a ser un pastor. Y ha muerto hace ya... Mi padre murió el año pasado y mi hermano hace 4 años, de un cáncer fatal. Para mí ya el hecho de que haya ausencia de dolor en cualquiera de las formas, llanto, dolor, muerte, pues ya será una maravilla. ¿Sí? Sí. Pero por otro lado, el saber de que no vamos a sufrir, y Dios dice que enjugará toda lágrima en nuestros ojos y ya no habrá más llanto ni dolor, eso será maravilloso. Y luego cuando Pablo dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad, eso es lindo, saber que mi cuerpo, por ejemplo, tengo un accidente, tengo en la cadera, tengo una prótesis, saber que mi cuerpo va a ser transformado otra vez. Siempre he sido un deportista, pero
Por eso me ha disminuido mucho. Pero saber que tendré un cuerpo transformado es maravilloso. Y lo que ha dicho, ¿verdad? Desde ahora tengo que comenzar a trabajar mi carácter para ser semejante al de Jesús. Pero la verdad es que la expectativa que uno tiene de ir al cielo será realmente maravillosa. El libro de Isaías describe el león con el cordero, o el lobo, los animales salvajes con los animales que son domésticos, apacentados juntos. A mí me gusta mucho el león, me gustaría tocarlo y acostarme ahí en sus melenas, ¿sabes? Me impresiona mucho y lo admiro bastante. Así que, pues será cosa realmente, por eso Pablo dice cosas que ojo no vio, ¿no? Mi oído escuchó. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, gracias Alejandro por compartirnos en esta sección, esta pregunta. Vamos a la siguiente sección ahora. En la siguiente sección le pediré a Yasmina que nos trabaje. Recuerden que estamos estudiando la Tierra Nueva, pero correlacionado con el tema de la educación. Y la lección nos está hablando de que hay una escuela en el más allá donde la vida nuestra será de puro aprendizaje, ¿no? Entonces, viene la pregunta para Yasmina. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un texto interesante del apóstol Pablo, pero ahora viene la pregunta, ¿qué esperanza nos ofrecen estos versículos? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas cosas eternas, invisibles que estamos esperando, que se nos promete a través de Jesús? Bueno, hay muchos textos de Apocalipsis, que seguramente Yasmina nos explicará y nos contará un poco acerca de este tema tan interesante de la escuela en el cielo. Adelante, Yasmina. Muy bien. Pues para responder a la primera pregunta, que nos dice qué esperanza nos ofrecen estos versículos, vamos a profundizar un poquito más en este versículo que nos ofrece, que nos aporta la lección de esta semana. Y llama la atención que quien lo escribe es nada más y nada menos que el mismísimo Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, pero uno de los hombres que más ha sufrido por Cristo. Fue perseguido, azotado, apedreado, padeció 3 veces un naufragio, sufrió hambre, sed, fue encarcelado y estuvo muchas veces en peligro de muerte hasta que finalmente fue asesinado. Y sin embargo, ahora es él, inspirado por Dios, que nos dice a nosotros y nos anima en este texto, definiendo la tribulación que nosotros también vivimos cada día como leve y momentánea. ¿Por qué? Por una parte como leve, porque Pablo era un hombre que tenía su mirada fija y confiaba plenamente en las cosas que Dios nos ha preparado. En cosas que, como hemos venido diciendo, ojo no vio ni oído yo. Y momentánea porque compara la duración de estas aflicciones que vivimos día a día con la vida eterna. Y de hecho, si vamos a Romanos 8:24, Pablo también nos dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces no deberíamos nosotros también seguir el ejemplo de Pablo y tener nuestra mirada fija en las cosas que no se ven y que son las eternas, en vez de las que son pasajeras y temporales. Por otra parte, para responder a la segunda pregunta, la Biblia también nos ofrece unos vislumbres de lo que nos espera. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, así como la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios. Y nos podríamos detener también en otros muchos ejemplos. Pero sin embargo, la promesa, creo yo, y creo que todos pensamos que es la más importante y esperanzadora, la promesa que nos hace Jesús la encontramos en Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, y nos dicen, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y es la promesa de la vida eterna. Y no es una vida como esta, pero de manera, o sea, una vida eterna al igual como esta, sino una vida donde el pecado ya no existirá más y por tanto la muerte tampoco. Porque si vamos también a Apocalipsis 2:7, el Señor nos da otro adelanto y nos promete que al vencedor le dará a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Pero lo más bonito es que veremos a Jesús cara a cara, podremos hablar con Él y vivir con Él, porque el tabernáculo de Dios estará con nosotros. Él nos pastoreará y nos guiará hacia fuentes de agua viva, como encontramos en Apocalipsis también, en el capítulo 7 y de los versículos 14 al 17. Y finalmente, como hemos estado hablando de la educación en estos últimos meses en la escuela sabática, además, y al igual que ahora, pero cara a cara en el nuevo mundo, Jesús será nuestro maestro también. Y quiero destacar una cita del Espíritu de Profecía que nos dice la hermana Elena de White. Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente, y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro, y miriadas de miriadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. Y con esto finalizo mi aportación. Muy bien, muchas gracias. Muy buena presentación. Vamos a la conclusión ahora de nuestra lección. Pues ha sido todo muy interesante. La verdad es que esto de que tendremos un aula de clases en el cielo donde Jesús será nuestro maestro, realmente es maravilloso, ¿verdad? Saber de que Jesús será nuestro maestro. ¿Sí? Dice que a medida que transcurran los años de la eternidad, habrá revelaciones más ricas y más gloriosas respecto a Dios y a Cristo. Recordando que el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento, lo que dice Elena White en el conflicto de los siglos también. Así que será muy, muy interesante. Bueno, vamos a ir a la conclusión para concluir nuestra escuela sabática. En la conclusión hay una preguntita que es casi muy personal para cada uno de ustedes y cada uno puede presentar su reflexión que quiera. Antes de que concluyamos, la pregunta es, todo este tema que hemos tratado hoy sobre la tierra nueva, la educación en el cielo, de cómo será, de la promesa de aquellos que mueren en el Señor. La pregunta es, ¿por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Y sin ella, ¿por qué no tenemos nada en realidad? Pregunta interesante, les doy medio minuto para que cada quien diga alguna cosita. Algo que se les venga a la mente sobre esta pregunta. A ver, yo creo que todos nosotros, independientemente de que naturalmente seamos seres pecadores, está en nosotros ese sentimiento de... Vaya, se me fue la palabra. De infinitud, no me sale la palabra ahora. De no morir, vamos, de tener vida infinita, no me sale la palabra, perdón. Y por eso creo que esa promesa de vida eterna, de eternidad, era la palabra que estaba buscando yo. Por eso creo que esa promesa de vida eterna es tan importante para nosotros, porque, digamos, llena ese hueco vacío que tenemos en nosotros, que sin la idea de Dios estaría completamente vacío, ¿no? Y es algo que necesitamos realmente. Muy bien, o sea que para ti es importante porque sin estas promesas
nuestra fe sería vacía. Eso es en síntesis, vanidad, vacío. Muy bien. Melissa. Sí, yo lo que creo es que, por ejemplo, cuando nosotros le hablamos a una persona de Dios, de la salvación, de lo que significa la salvación y con eso la vida eterna, nosotros mismos tenemos que creer que ya estamos salvos. Porque nosotros si hablamos de salvación ya tenemos que asumir que ya somos salvos, indistintamente de que sabemos que todo el tiempo vamos a errar. Sabemos que la gracia de Dios es maravillosa y su misericordia es maravillosa, pero si nosotros hablamos de vida eterna es porque nosotros ya sentimos por fe que ya somos salvos y que estaremos con Jesús por toda la eternidad. Eso es lo que yo siento, lo que yo creo. Bueno, eso es un buen matiz. Si yo tengo esa fe y esa esperanza en mi corazón, tendré más convicción a la hora de transmitirlo a otros. ¿Sí? Sí. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Elvina, cierras tú, a ver, ¿cómo te toca este tema a ti, finalmente, a nivel personal? Sí, yo creo que no fuimos creados para nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que Dios nos creó con un propósito, ¿no? Como decía Ale anteriormente, en nuestro corazón ya está ese deseo de vivir eternamente y por mucho que sobrevivamos en esta vida es limitada. Entonces necesitamos esa esperanza, ese deseo y esa certeza de que vamos a vivir eternamente. Y ya no solo por nosotros, sino como decía también usted antes, pastor, por las personas, nuestros seres queridos que han fallecido, de tener la esperanza también de volverlos a ver, la resurrección, y de todas las personas que están sufriendo ahora mismo, pues que también tengan ellos la esperanza de que hay un mundo mejor en el que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Muy bien, muy bonito. Bueno, pues yo termino con una cita del Conflicto de los Siglos que es lindísima. Es casi con que termina el Conflicto de los Siglos. Dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Qué bonito, ¿verdad? Una cita muy linda cuando dice ya que todo ha terminado. Y entonces viene cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto hoy. El destino de los muertos. Esa fue la primera sección que hemos visto hoy. El cielo, el hogar de los redimidos. Por último, hemos visto la escuela en el más allá. Los tres temas que hemos tratado. Y concluyo pues con este pensamiento que es precioso también. Dice, todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial, mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Más o menos quizás lo mismo que decía Pablo, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, oído, escuchó. Es lo que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo. Yo quiero estar ahí y ojalá que ustedes también, ¿no es cierto? ¿Verdad? Así que vamos a concluir con una palabra de oración y voy a pedir a Melissa que nos guíe en la oración final. Vale, oremos. Bendito Padre, Señor, querido, amado Dios. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos de nuevo para poder estudiar tu palabra, para poder reflexionar en la última lección de la escuela sabática, Señor. Pero por sobre todo, Padre, ilumina con tu Espíritu Santo nuestro corazón, Señor. Transforma nuestro carácter. Guíanos, Señor, y que cada mensaje, cada versículo de tu santa palabra, Señor, impacte en nuestras vidas, Señor,
y que nos ayuda a prepararnos para la vida eterna, Señor. Y gracias por darnos propósito, Señor, por amarnos a pesar de todos nuestros errores, Señor. Gracias, Señor. Te pido que te quedes en cada hogar, Señor, y que puedan disfrutar de este día santo, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos de la iglesia vecindario. Un saludo para ellos, de la iglesia de Telde. Otro saludo a nuestros hermanos de Tamaraceite, de Ingenio y nuestra querida iglesia de Las Palmas. Para todos, un saludo y nos veremos el próximo sábado. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Felicidades. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Cómo lo has prometido, Señor? El versículo para memorizar está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, que dice: Jesucristo nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. El mensaje es: Jesús nos da esperanza. Luis y Catalina estaban muy emocionados. Su abuelita iba a venir a visitarlos durante los días festivos y ese era el día que la esperaban. Miraban por la ventana y de pronto sonó el teléfono. Era su abuelita. Una tremenda tormenta se había desatado y eso le impedía llegar ese día. Mañana cesaría la tormenta y entonces podría llegar. Luis y Catalina estaban chasqueados, pero sabían que la abuela cumpliría su promesa. Hace muchos años, Simeón y Ana esperaron y esperaron la llegada del Mesías. Tenían esperanza. Creían que iba a venir, pero ¿podrían reconocerlo? El corazón de Simeón estaba intranquilo. Procuró caminar un poco más aprisa al subir la colina del templo. La gente se apartaba cortésmente mientras el anciano se dirigía a cumplir su misión. El Espíritu Santo iba dirigiendo a Simeón hacia el templo. Mientras caminaba, Simeón se acordó de que un día, hacía mucho tiempo atrás, el Espíritu le había hecho una promesa importante. No morirás antes que tus ojos contemplen al Mesías. Simeón pensaba constantemente en esa promesa. Pronto vería al Mesías. Sería hoy. Simeón subía casi sin aliento, pero estaba feliz. Ya no le quedaban muchas energías, pero no importaba. Tenía algo mejor. Tenía esperanza. La esperanza de ver hoy al Mesías. Simeón miró a su alrededor al entrar al templo. Todo parecía igual que siempre. Los sacerdotes realizaban sus acostumbradas labores. No había una multitud emocionada esperando una noticia extraordinaria. ¡El Mesías está aquí! ¡El Mesías está aquí! El Espíritu Santo se lo había manifestado a Simeón, pero ¿dónde? Simeón pasó por donde estaba una pareja pobre. La joven madre llevaba a su hijo en sus brazos. Habían traído al bebé al templo por una razón especial. Iba a ser consagrado para el Señor tal como la ley lo demandaba. Simeón sonreía. A él le gustaba ver a los padres contentos que traían sus hijos. Era una de las cosas agradables de servir en el templo. De pronto Simeón se detuvo. Había algo especial en esa pareja. Se acercó para mirar más de cerca a este niño tan particular. Y de pronto lo supo. Lo supo con seguridad. Con el rostro resplandeciente de gozo, Simeón se acercó más a la pareja. Así risueño, inclinó su cabeza en señal de respeto. Tomó al niño en sus brazos. Entonces elevó la mirada al cielo. El papá y la mamá lo miraron asombrados. Vieron cómo se iluminaba el rostro de Simeón y las lágrimas de agradecimiento que se deslizaban por sus mejillas.
escucharon luego con asombro las palabras de su oración. Ahora, Señor, tal como lo habías prometido, ya puede tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. María y José sonrieron. Este anciano profeta lo sabía. Él sabía y entendía el secreto sobre el Mesías. Después, una mujer anciana, la profetisa Ana, se acercó. Esta profetisa había venido al templo cada día durante muchos años. Ella también había esperado ver al prometido regalo de la gracia de Dios. Ana se unió a Simeón en alabanza a Dios por el niño Jesús. Simeón y Ana fueron los dos primeros que reconocieron a Jesús como el Mesías, el que el pueblo de Israel estaba esperando. Fueron unos de los primeros que difundieron las nuevas de que el Mesías había venido. La esperanza estaba cumplida. Y esa esperanza está también con nosotros hoy. Jesús nos da esperanza a nosotros también. Momentos musicales. Momentos de oración.
Hola mis hermanos, un saludo para todos. Nos gozamos en esta mañana de sábado de poder estar con vosotros. Tenemos ahora un invitado especial como predicador. Estoy muy contento de poder presentarles al pastor Elder Sotomayor. Pastor Elder Sotomayor es amigo de Abel González, quien todos conocemos, nuestro director misionero de la iglesia en Las Palmas. Son buenos amigos de hace mucho tiempo. Y él es pastor allí en Lima, Perú. Él trabaja como pastor en el distrito misionero de Pariachi, justo frente a la universidad que tenemos allí en Lima. Él tiene 9 congregaciones, tiene nuestro pastor por ahí. Me recuerdo cuando yo inicié también mi ministerio, tuve 9 congregaciones. Aquí en España son menos. Bueno, yo tengo 5 focos de luz que estamos trabajando por aquí. Y la verdad que pues me da gusto que esté con nosotros, Pastor Elder, que esté con nosotros. Él es padre de 3 hijos, con su esposa. Me da gusto que estén allí ministrando la iglesia. Y hoy tenemos el gusto de presentarlo a nuestras iglesias de Las Palmas. Bienvenido, Pastor, y gracias por aceptar el mensaje de este sábado. Dios te bendiga como instrumento del Señor para la predicación. Muy bien. Gracias, Pastor Tomás. Una alegría, realmente es una alegría. Y cuando usted se comunicó conmigo, yo con mucha alegría y con mucha voluntad, yo dije sí, porque es bueno conocer a nuestros hermanos de otras latitudes, conocer a un pastor, a un colega como usted, y tratándose de la iglesia de Abel también. Así que estoy feliz de estar aquí con ustedes y de juntos estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo quiero saludar, mis queridos hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia de Las Palmas, en Islas Canarias, nuestros hermanos también de la iglesia de Tamaraceite, ¿verdad? Aquí yo tengo la lista de las iglesias, la iglesia Telde, la iglesia Vecindario, y también la congregación pequeña de Ingenio. Realmente es un gozo, un placer estar con ustedes, y esta plataforma Zoom nos permite estar juntos, ¿verdad? Y qué maravilla ser todos nosotros un pueblo de Dios, una sola familia, no importa dónde nos encontremos, estamos juntos nos gozamos en la alabanza a nuestro Dios y también en el estudio de su palabra, Bien, yo para estudiar la Biblia con ustedes, hermanos, voy a pedirles unos segundos nada más, vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Amado Dios poderoso, gracias te damos por este hermoso privilegio de estudiar tu palabra. Bendice a tus hijos y también bendice el estudio de tu palabra, que podamos entender y comprender tu voluntad para nuestras vidas. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero, el pastor ya lo mencionó, yo estoy en Lima, Perú. Tiempo atrás, Abel González nos visitó, él nos ha visitado varias ocasiones. La última vez lo hizo cuando estuvimos en el distrito misionero de Huaycán, así se llama, y ahora recientemente hemos sido cambiados al distrito misionero de Pariachi. Bueno, Huaycán, el anterior distrito, como el actual Pariachi, donde estamos empezando a laborar con nuestros hermanos, están ambos distritos frente a nuestra universidad adventista, muy cerca realmente, ¿no? En el auto unos 5 o 7 minutos nada más, y ya está. Entonces, eso a manera de referencia para que ustedes también puedan conocer algo de lo nuestro, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, y por supuesto un libro maravilloso
porque Pablo es un evangelista poderoso, siervo de Dios, instrumento de Dios, y que ayudó mucho a afianzar la fe de la iglesia en Cristo. Y por supuesto, ayudó tremendamente en el avance de la predicación del evangelio. Pablo fue un hombre poderoso. Él hasta el día de hoy nos inspira, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y allí en adelante vamos a ir tocando algunos versículos más de este capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, hermanos, en esta primera parte ya tenemos un mensaje poderoso de parte de Dios por medio de Pablo. Dice, vamos a tratar de parafrasearlo, vamos a usar nuestras propias palabras para captar mejor el mensaje de Dios. Verso 28. Pablo dice, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les saldrá bien, les saldrá bien. Claro está que habrán problemas, habrán dificultades, pero al final de todo, todo resultará para bien, si es que ustedes aman a Dios. Aman a Dios. Y luego dice, y esto es o será conforme al propósito por el cual ustedes han sido llamados por Dios. Qué maravilla, hermanos. Es decir, que ustedes y yo, que hemos sido llamados por Dios, entonces, por la gracia de Dios también, a pesar de los problemas y las dificultades que puedan haber en el diario vivir, vamos a gozar y disfrutar de la bendición de Dios, y al final de todo, las cosas resultarán para bien, porque el texto es bien claro. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, les resultará para bien, ¿no? Ese es nuestro privilegio. Ese es tu privilegio, como hijo de Dios, como hija de Dios, como hijos de Dios. Ese es nuestro privilegio. Todas las cosas nos resultarán para bien si amamos a Dios, porque hemos sido llamados por Dios. Y si hemos sido llamados por Dios, las cosas no pueden ser de otra manera, no pueden ser de otra forma. Tienen que ser todo para bien, porque ustedes y yo somos hijos de Dios. Ese es nuestro privilegio. Qué maravilla, ¿verdad? Pero esto es apenas una introducción que hace Pablo para luego presentarnos un panorama completo del privilegio de ser hijos de Dios y por lo tanto de las bendiciones de Dios para los hijos de Dios. Entonces, en el versículo 31 vemos la palabra de Dios dice, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Si Dios dirige su iglesia, ¿quién podrá contra la iglesia del Señor? Si las adversidades de la vida están por doquier, hay problemas, hay dificultades en el diario vivir, ¿cierto? En el hogar, en la familia, de manera personal, en la iglesia. Pero Dios, si está con nosotros, entonces,
¿quién podrá contra nosotros? ¿Ven? Entonces, mire, la primera parte que hemos visto, ¿no? Hemos sido llamados por Dios, entonces todas las cosas nos irán para bien, nos resultará para bien, porque sencillamente somos hijos de Dios, llamados por Dios. Y ahora dice Pablo, hermanos queridos, también quiero decirles que si Dios está con ustedes, ¿quién podrá contra ustedes? Nadie, ni nada, porque Dios está con ustedes. Ese es el privilegio del pueblo de Dios. Entonces, no tengan temor, no tengan temor. Hermanos queridos, hemos vivido y seguimos viviendo esta pandemia. Aquí en Perú escuchamos noticias alarmantes del mundo entero y también de España en estos últimos días, que ha recrudecido este virus, y hay más contagios y algunas medidas tomadas por el gobierno, ¿verdad? Les cuento que no solo es en España, también es aquí en Perú. Entonces, el gobierno a los 2 días anteriores ha tomado varias medidas. Todavía no ha puesto en confinamiento otra vez a todos nosotros, pero ya hay varias medidas para frenar el contagio, ¿verdad? Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero miren, hermanos, ¿cuántos meses ya han pasado? 10 meses, me parece, desde que comenzó todo, o algo más. Pero Dios ha cuidado de su pueblo, ha cuidado de sus hijos, ha preservado nuestra vida. Y si sucedió algo por allí en alguna familia, se perdió un ser querido, de repente, el Dios Todopoderoso tiene todo establecido en sus planes divinos para nosotros, sus hijos, ¿cierto? Pero el Señor ha cuidado de nosotros, ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Entonces, jamás olvidemos que hemos sido llamados por Dios y al final de todo las cosas resultarán para bien porque somos hijos de Dios. Segundo lugar, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nada ni nadie. Ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de virus, ninguna pandemia podrá con el pueblo de Dios. Nada podrá contigo, mi querido hermano, mi querida hermana, porque Dios está contigo. Qué privilegio, qué alegría, qué gozo saber que el Señor está con nosotros. Pero hay algo más. Si nos dirigimos otra vez a la palabra de Dios, dice ahí el texto bíblico, en el versículo 35, dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo me imagino a Pablo haciéndote esta pregunta, ¿no? Allí, yo no sé dónde, en qué circunstancias él se encontraba en ese mismo instante, ¿no? Claro está que él estaba sufriendo, él sufrió mucho por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, sufrió arresto y maltratos y muchas cosas difíciles que tal vez nosotros no hemos vivido todavía, no hemos vivido. Y Pablo dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Semejante pregunta, ¿verdad? ¿Alguien nos podrá separar del amor de Cristo? Dice Pablo. Pero yo quiero ir más allá. Pablo dice también, ¿habrá algo que nos separará del amor de Cristo? Y luego él mismo dice, ¿tribulación o angustia nos podrá separar del amor de Cristo? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O tal vez desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Claro está que él está hablando de acuerdo a su contexto, ¿no? Lo que se vivía en aquel entonces, ¿no? Pero ahora, trasladado esto a nuestro tiempo, podríamos decir, ¿habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿O alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Algún problema nos podrá separar del amor de Cristo? Mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita, ¿habrá alguna cosa que podrá separarte del amor de Cristo? De Jesús, que siempre fue bueno con nosotros, siempre cuidó de nosotros,
y ha preservado nuestra vida en estos días tan difíciles? ¿Habrá algo que nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna enfermedad tal vez? ¿El virus, la pandemia? ¿Nos podrá separar del amor de Cristo? Es que en algún momento de dificultad, cuando ya no soportamos más, nos atreveremos a abandonar a Cristo, abandonar los caminos de Dios, abandonar su iglesia. ¿Nos atreveremos a separarnos del amor de Cristo? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que no. Muy por el contrario, ¿saben, hermanos? Yo no sé si allá en España ha sucedido lo mismo, pero aquí en Perú hemos descubierto, hermanos, que la iglesia del Señor, los hijos de Dios, han afianzado más su fe en Dios, más que antes todavía, más que antes, mucho más. La iglesia ha reconsagrado su vida a Dios. La iglesia se ha acercado más a su Creador. Hemos aprendido día a día, momento a momento, a depender más del Dios Todopoderoso, porque no teníamos otra alternativa. En medio de la enfermedad, muchos hermanos aquí contagiados, algunos hospitalizados, agonizando, algunos perdiendo un ser querido, algunos con la enfermedad, sabiendo que tienen la enfermedad, porque así lo había certificado el médico, pero no teniendo ningún síntoma, pero no durmiendo tranquilo, sabiendo que de repente en algún momento empiezan a desarrollar los síntomas, ¿verdad? Viviendo en angustia, algunos en desesperación, en desesperación. La iglesia se ha tomado de la mano de Dios ahora más que nunca, y entonces hemos aprendido a caminar de la mano de Dios, a depender de Dios, porque no teníamos y no tenemos otra alternativa. Hermanos, entonces Pablo dice, hermanos queridos, angustia alguna, enfermedad, problemas varios, ausencia de trabajo, muchos han perdido su trabajo, ¿verdad? Por este coronavirus, ausencia de ingresos económicos, carencia de dinero, falta de alimentos, pérdida de un ser querido. ¿Podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Podrá separarnos del amor de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Entonces, él mismo se responde. Él mismo se responde. Y dice en el versículo 38, fíjense ustedes en el texto, versículo 38, dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo y al mismo tiempo tremendo mensaje del apóstol Pablo para nosotros, los hijos de Dios, ahora, en estos tiempos actuales y al mismo tiempo finales de la historia de esta tierra. Hermanos, dice Pablo, hermanos queridos, ustedes que son hijos de Dios, ustedes miembros de la iglesia del Señor, miembros del pueblo de Dios, ustedes, hermanos, adventistas del séptimo día, dice San Pablo. Hermanos, ojo, despertaos. Nada nos puede separar del amor de Dios, dice San Pablo. Nada. Nada nos puede separar, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Yo tengo una sobrina que hace 4 años perdió a su mamá
perdió a su mamá. Y entonces, en medio del dolor, del sufrimiento, ella se sintió mal con Dios. Tuvo resentimientos con Dios. Y dijo, ¿dónde está Dios? Ya no creo más en Dios. Si Dios fuese bueno, no me hubiese quitado a mi madre. Así que le escuchamos, la consolamos, le aconsejamos, le orientamos, palabras de ánimo de vez en cuando. Y saben, hermanos, ella misma se fue dando cuenta que Dios no es el culpable de nuestras desgracias, sino que muy por el contrario, Dios está al lado nuestro en medio de la desgracia. Que Dios está siempre con nosotros, que Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona. Y ahora, ¿saben lo que dice ella? Ella dice, Dios tiene planes para mí. Dios en su misericordia permitió que mamá descanse. Pero yo estoy feliz porque Dios me bendice, Dios nos cuida, Dios nos sostiene, Dios nos consuela, Dios nos fortalece. Entonces llego a la conclusión. Miren, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada. ¿Ve? Pablo dice, hermanos queridos, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Luego dice, ni la vida nos puede separar del amor de Dios. ¿Y cómo es eso de ni la vida? ¿Qué de malo hay en tener vida? ¿La vida nos podrá separar del amor de Dios? Claro. Cuando no conducimos bien nuestras vidas, entonces nos separamos del amor de Dios. Cuando nuestra vida no está ligada a Dios, cuando nuestra vida no depende de Dios, minuto a minuto, momento a momento, nos separamos del amor de Dios. Cuando nuestra vida no está en las manos de Dios, entonces nos separamos de los caminos de Dios. ¿Ve? Entonces, ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Y entonces dice ahora, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Recuerdan que hay otro texto, ¿no? Que dice que nuestra lucha es contra potestades, ¿no? Sí, contra ángeles malignos, potestades, ¿no? Principados de las tinieblas, Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, ni el diablo mismo podrá separarnos del amor de Dios, ni el enemigo nos puede separar del amor de Dios, ni el diablo y sus secuaces nos podrán separar del amor de Dios. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios, dice San Pablo. Y luego dice todavía, ni lo presente. De repente en el presente tenemos algún problema como lo estamos viviendo en el mundo entero, esta pandemia. Eso no nos puede separar del amor de Dios, no nos puede separar de él. Ni lo porvenir. Hermanos queridos, ustedes y yo no sabemos lo que nos depara el año 2021, no lo sabemos. Hace un año atrás celebrábamos la Navidad y recibíamos el año nuevo 2020 contentos y felices. Y nadie imaginaba lo que íbamos a vivir, ¿cierto? Y ya lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Ahora no sabemos lo que vamos a vivir en el año 2021, no sabemos. Pero ¿saben? Ni lo porvenir, ni lo que va a acontecer en el futuro nos puede separar del amor de Dios. No sabemos lo que viene con el año 2021. No sabemos, el futuro es incierto, pero ni eso nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, dice Pablo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
qué manera de presentar el Evangelio de manera tan poderosa el apóstol Pablo. Él está hablando del kit del Evangelio, hermanos. Él está hablando del centro del Evangelio. Es el meollo del Evangelio de lo que Pablo está hablando, ¿no? Porque Dios en su palabra dice el pacto de Dios con su pueblo. Dios dice: yo seré tu Dios, tu padre, y tú serás mi hijo. Yo como tu hijo, yo como tu padre, te voy a bendecir, y tú como mi hijo me vas a obedecer. A ver, lo decimos de otra forma. Yo, tu Dios, soy tu padre. Es el pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Yo, tu Dios, soy tu padre. Tú, mi iglesia, tú eres mi hijo. Tú como mi hijo me vas a obedecer. Y yo como tu padre te voy a bendecir. Así de sencillo, en pocas palabras y en nuestras propias palabras, ese es el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, miren, ahora Dios está haciendo sencillamente lo que lo que dice el pacto entre Él y su creación, nada más, ¿no? En momento de dificultad, Él cuida, protege, bendice a sus hijos. No nos deja solos. No nos deja solos. Nunca nos dejó solos. Parece que nos dejó solos, pero no nos deja solos. ¿Verdad? Y nosotros, como hijos, tenemos que obedecer a nuestro Dios. No tenemos que separarnos de los caminos de Dios. Tenemos que seguir guardando los mandamientos de Dios y nunca apartarnos de Dios, separarnos de Dios, jamás. Porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? El hombre y la mujer sin Dios no son nada, no son nada. La iglesia del Señor marcha, camina, porque Dios está en el timón de la iglesia. Nuestros hogares, tu hogar, tu familia, avanza y hace frente a las dificultades de la vida, porque Dios está delante. Porque Dios no nos deja solos, no nos abandona. ¿Recuerdas la primera parte del mensaje de Dios en esta mañana? Él nos llamó, entonces somos sus hijos, y al final de todo, a pesar de los problemas, las cosas resultarán para bien, porque somos sus hijos, llamados por Dios. Y el segundo punto, ¿recuerdas? Si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Entonces, ahora con todo lo vivido en este año 2020, está demostrado que Dios nunca nos abandonó. Nunca nos abandonó. Y el Señor hizo sencillamente lo pactado. Lo que Él pactó con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Con sus hijos. Entonces, hermanos queridos, ustedes y yo necesitamos aferrarnos más de la mano de Dios, caminar en los caminos del Señor y nunca, nunca separarnos del amor de Dios. Nunca separarnos del amor de Dios. Muy por el contrario, los problemas nos tienen que acercar más al Señor. Los problemas, las dificultades, esta enfermedad, esta pandemia, el miedo, la angustia en muchos casos, tienen que hacer que nosotros vivamos de la mano de nuestro Creador, vivamos día a día nuestra fe, creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso y haciendo su voluntad, por supuesto. Entonces, Dios nunca prometió que no vamos a tener problemas.
¿Sabías eso? Si ustedes buscan en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay ningún texto en el que Dios diga, querido hijo, yo te prometo que no vas a tener problemas. Te prometo que nunca tendrás dificultades. Te prometo, querido hijo, querida hija, que nunca vas a sufrir, nunca vas a llorar, nunca vas a enfermar, no vas a perder un ser querido. No, eso Dios nunca prometió. Pero Dios sí prometió estar contigo, estar con nosotros el momento que tengamos problemas. Eso sí prometió el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor muchas veces en la palabra, en su palabra. Yo estoy contigo. No te dejaré. No te desampararé. Yo soy tu fortaleza. Yo soy el que soy. Yo, Jehová, lo digo. Encontramos muchas veces en la palabra de Dios, ¿cierto? Porque el Señor prometió estar a nuestro lado cuando tengamos problemas. Problemas vamos a tener, pero el Señor estará al lado nuestro, estará a tu lado cuando tengas problemas. Entonces, hermanos, agradezcámosle también al Señor porque ahora nos da la oportunidad de comenzar un nuevo año, un nuevo año. Agradezcámosle al Señor porque Él tiene planes para nosotros, sus hijos. Agradezcámosle al Señor por la familia. Tenemos que agradecerle a Dios por el hogar que tenemos, por la iglesia que tenemos. Agradezcámosle porque somos sus hijos, porque pertenecemos a su iglesia en estos tiempos finales y porque en medio del dolor, de la tristeza y la enfermedad, todavía tenemos vida. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Entonces, la gran pregunta sería en esta mañana, ¿qué vamos a hacer nosotros ante tanta misericordia de Dios para con nosotros? Ante tanto amor, tanto cuidado, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Saben, hermanos? Lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana o en este momento, hermano querido, hermana querida, joven, señorita, la mejor ofrenda que tú puedes darle a Dios es tu vida y tu corazón. Es lo mejor que puedes entregarle al Señor. En gratitud a tantas bendiciones, a tanto cuidado. Sí, tu corazón es la mejor ofrenda para Dios. Porque cuando tú entregas tu corazón a Dios, le estás diciendo, Señor, gracias. Y al mismo tiempo le estás diciendo, Señor, yo pongo mi vida y mi corazón en tus manos, a disposición tuya. Yo quiero seguir sirviéndote. Quiero seguir amándote. Quiero seguir haciendo tu voluntad. Quiero seguir predicando el evangelio. Quiero seguir hablando de Jesús. Los días que vienen, Señor, yo quiero servirte. Quiero servirte solamente. Yo sé que allí donde estás, tú también sientes lo mismo que yo. Quieres entregarle tu vida y tu corazón una vez más al Señor. Porque sin Dios no somos nada. ¿Y cómo abandonar? ¿Cómo separarnos del Dios que cuidó de su iglesia hasta aquí? ¿Cómo abandonar al Dios Todopoderoso que ha estado y está a nuestro lado aún en los momentos más difíciles de la vida? ¿Cómo dejar solo al amado Jesús después de todo lo que ha hecho por ti y por mí? ¿Cierto? Entonces, hermanos, yo apelo a tu corazón. Entrégale tu vida y tu corazón a Jesús hoy, una vez más. Una vez más. Ríndele tu vida a Jesús. Él se lo merece todo. Él espera por ti. Él espera tu corazón humillado delante de Él. ¿Sí? Él sabe
que sin Él nada es posible en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, nuestro Salvador, día a día, momento a momento. Necesitamos vivir con Cristo en nuestro corazón. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Yo quiero orar con ustedes, hermanos. ¿Puedo orar con ustedes? Vamos a inclinar las cabecitas para orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte porque aún en los momentos más difíciles en este año 2020, tú has sido bueno con tu iglesia, con tus hijos. Y has cuidado de nosotros, nos has preservado la vida. Y estamos aquí, Señor, terminando el 2020 y para justamente ya empezar un nuevo año que no sabemos también cómo será. Lo único que sabemos es que somos tus hijos, tú eres nuestro Dios y que en tus manos estamos seguros. Por eso, Señor, en este momento te entregamos a ti nuestra vida y nuestro corazón, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y que sin ti nada es posible. Señor, tómanos en tus brazos de amor, así como somos. Perdónanos y danos el privilegio de servirte el resto de nuestra vida. Señor, te entregamos a ti todo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia, todo a tus pies, oh Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Gracias, mi pastor. Dios te bendiga también. Gracias por tu mensaje, muy acertado para este momento, para este tiempo. Dios guarde tu familia y te bendiga en tu ministerio, allí en ese lugar en el que estás, allí en Lima, Perú. Bendiciones. Gracias. Un fuerte abrazo. Bendiciones también. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida.